Hola, muy buenos días a todos. Bienvenidos a la segunda jornada del VLC Testing. En breve vamos a comenzar con la primera de las ponencias del día. Tenemos el lujo de contar hoy con David Miralpeix, de Agora, que nos va a hablar sobre low code y testing. Voy a recordaros las normas de funcionamiento durante toda la jornada. Aún así lo iremos recordando en el resto de ponencias por si a alguien se le olvida. El vídeo y el audio están desactivados. Si tenéis alguna pregunta, las podéis indicar en el chat. Las iremos recopilando para al final de la ponencia poder preguntárselas a David. Este chat será para saludar o resolver cuestiones técnicas puramente y la ponencia tendrá una duración aproximada de unos 35 minutos y dejaremos esos 5 minutitos finales para la ronda de preguntas. El seminario será grabado por el ITI y se difundirá posteriormente entre todos los que estáis inscritos. Así que, si queréis utilizar también el hashtag VLC Testing, podéis hacerlo y así difundir en redes un poquito lo que está pasando hoy. Sin más preámbulos, vamos a empezar la jornada, como os decía, dando la bienvenida a David. David es, como os decía, socio fundador de Agora y es responsable de todo el área de desarrollo e implantación de FlexiGo. Así que, David, sin más preámbulos, te cedo la palabra. Bienvenido. Hola, Alicia. Buenos días a todos. Gracias a todos los que estáis conectados y a los que estáis en el Agora siguiendo esta presentación. Yo me ha presentado Alicia. Efectivamente, yo soy David Miralpeix y básicamente a lo que nos dedicamos en Agora es a crear software para empresas. Desde la rama más tradicional que tiene que ver con ERPs, CRMs, logística, producción, a la rama un poco más tecnológica o más innovadora que tiene que ver con todo lo que es el mundo low code. Nosotros tenemos una herramienta low code que se llama FlexiGo y cuando nos pidieron que viniéramos a hablar en este testing, dijimos, hombre, nosotros en verdad no somos especialistas en testing, lo usamos obviamente en todos nuestros desarrollos, pero nos pidieron que hiciéramos un enfoque basado en low code y vamos a intentarlo. Yo os voy a explicar qué es el testing desde mi punto de vista, ¿vale? Pensar que llevo más de 30 años en el sector y cuando apareció la palabra testing todavía no se había ni traducido al castellano. Vengo de un mundo donde el testing antes, hace 20 años, era un señor y cuando sacabas una versión empezaba a clicar en todos los botones, a rellenar formularios a mano y eso era lo más parecido al testing que había. Pues gracias a ITI, gracias a los Valencia Testing, gracias a los desarrolladores, a los equipos, hemos evolucionado hacia una cosa ya mucho más sofisticada, donde no es que el testing sea un paso del desarrollo del software, sino que va embebido desde el principio. Ya digo, yo no os voy a explicar cada una de estas formas de testear. Gráficas de estas hay muchas, y habréis visto muchas vosotras. Normalmente vamos a separar los testings en dos ámbitos, ¿no? En el ámbito funcional y en el ámbito no funcional. Y tests hay un montón y cada vez van apareciendo más. Si habéis venido a los distintos testings, a las distintas ediciones, veréis cómo hemos ido pasando los tests unitarios, los tests de integración, el test de interfaz, que es como una cosa muy novedosa que todo el mundo quiere conseguir y probar toda su interfaz, aunque al final tampoco se trata de eso, ¿no? Los tests de regresión, el que para muchos es el más importante, hay incluso que dice, hombre, pues teniendo los demás me dan igual, que es el test de aceptación de usuario, error, obviamente, y luego tendríamos todos los no funcionales, ¿no? Es decir, oye, generamos una documentación adecuada, el producto se puede instalar correctamente, qué ocurre cuando tenemos un volumen alto de datos, si está funcionando como funcionaba al principio. Pues todos estos son test que hay que ir incorporando al ciclo de vida de la promoción. A mí el que me gusta, si nos centramos en análisis funcionales, son un poco los test que aparecen aquí, que son los que vamos a intentar abarcar dentro de esta ponencia relacionada con el low code, ¿no? Pues desde el test unitario, vamos a testear esas piezas unitarias, el smoke y sanity testing, que de alguna forma es un test un poco así como de lado, pero que es un testeo que nos da la calidad suficiente para empezar a testear, digamos. El test de integración, muy importante, una vez tenemos esos componentes, esos procesos, esos test unitarios, pues hay que ver cómo actúan entre ellos. Siempre va a haber un ad hoc testing, siempre va a haber esa parte que tenemos que incorporar nosotros al test
pues por las particularidades de la aplicación o por cómo es nuestra aplicación. El test de interfaz, obviamente, el test de regresión, que todo siga funcionando cuando pongamos una versión nueva y que procesos que teníamos funcionando no se rompan. El black box testing, que es, oye, yo no tengo ni idea de lo que hace la aplicación, pero voy a enchufarle unas entradas y unas salidas a ver qué sale. El gorilla testing o el monkey testing. El monkey testing me hace mucha gracia porque es... este no lo hacemos, porque básicamente sería, el concepto es contrato unos monos que se dedican a picar datos sin ton ni son y a ver si son capaces de romper la aplicación. Y por último, el test de aceptación. Bueno, pues yo no soy un especialista del testing, la empresa lo utiliza, nuestros productos lo utilizan, los equipos lo utilizan, pero sí que me gustaría dar, antes de pasar a la parte de low code, una visión muy particular de qué es el testing. Es cómo veo yo el testing. Para ellos, os voy a presentar a la primera persona, el primer tester que yo conocí, ¿vale? Este señor de aquí, pues en esta foto tendría unas cuantas semanas y en verdad soy yo, ¿vale? Y porque yo fui el primer tester que conocí. ¿Y por qué digo esto? Porque para llevarlo a luego cómo lo vamos a relacionar con el low code, la verdad es que nosotros tenemos un cerebro que es un ordenador que se va programando y que desde muy pequeños nuestros padres nos programan para ser máquinas perfectas, ¿vale? Nos enseñan a hablar, nos enseñan a andar, nos enseñan a comportarnos, a comer, a coger un tenedor, una cuchara. Nosotros continuamente estamos programando nuestra cabeza para aprender a hacer esas cosas. Y bueno, esto lo que consigues es que con todo ese aprendizaje, pues ahora vas a levantar un pie, vas a adelantarlo, luego vas a levantar el otro, vas a adelantarlo, pues vamos programando nuestra cabeza, por ejemplo, para aprender a hacer. Y de esto lo que consigues son máquinas perfectas o casi perfectas, porque no es verdad que se consiga la primera. No sé si estuvisteis ahí en la ponencia donde se hacía el agua de Valencia, ¿vale? Pues no siempre vamos a conseguir toda la primera. Tendremos que tener nuestros errores y es más, hay una parte muy importante. Por mucho que nos digan o que nos expliquen, hasta que no lo comprobamos por nosotros solos, de alguna forma no somos conscientes de que ese error se puede producir. En ese aprendizaje que nos dan los padres, ellos nos van a decir, no toques quema, no pongas los dedos ahí o no metas la mano ahí que hace pupa. Pero la verdad es que hasta que no nos quemamos una vez, hasta que no metemos los dedos en ese enchufe o hasta que no pillamos los dedos en el cajón, no sabemos lo que es nada de eso. Entonces, continuamente estamos reprogramando nuestro cerebro incorporando esos test unitarios. Es decir, estamos incorporando un test que diga, hombre, si toco algo que está caliente me voy a quemar. Aunque ya me lo han dicho que lo tenía que hacer y que no debía tocar, yo tengo que incorporar ese test a mi batería de test. Entonces, de alguna forma, pues eso, hasta que no lo experimentamos, hasta que no lo programamos en nuestra cabeza, no somos conscientes de ellos. Bueno, pues está todo el mundo ahí quemándose, metiendo los dedos en los enchufes, pillándose los dedos y esto se va complicando más, porque conforme avanza la vida, aparecen otro tipos de test, ¿vale? Mucho más complejos, porque a veces ya la programación no depende de nuestro equipo, puede ser un equipo completamente ajeno, que ha programado una cosa completamente distinta, y tenemos que tener esa capacidad de relacionar nuestro software con otro software. Es más, también tenemos que ser capaces de quitar esa otra parte, sustituirla por otra y que funcione mejor, nunca peor, siempre debería funcionar mejor. Y esto pues también es un aprendizaje y son cosas que vamos aprendiendo y de nuevo estamos programando nuestra cabeza para saber cómo relacionarnos con otros módulos, con otros productos y con otros software. Esto es complicado, es tal cual la vida, es complicado. A veces integramos con un software y no funciona la primera, ¿vale? Entonces tenemos que sustituirlo e integrar otro componente nuevo que nos ayude a conseguir los objetivos. ¿A dónde quiero llegar con esto? Bueno, pues si pensamos que hay 7.700 millones de habitantes en el planeta, hay 7.700 millones de habitantes que se van a pillar una vez los dedos en los cajones, que se van a pillar, que van a meter una vez los dedos en el enchufe. A lo mejor no todo el mundo hace eso, pero como mínimo se pondrá la pila de 9 voltios en la lengua para ver si da calambre o no da calambre.
luego estarán los que se quemen. Y si esto lo reducimos a los programadores que hay en el mundo, que bueno, esto depende de la fuente, pero se estima que hay entre 27 y 28 millones de desarrolladores en el mundo, a lo que nos lleva es que están todos teniendo el mismo problema. Sí, todos necesitan ese aprendizaje, todos están haciendo los mismos test, todos están aprendiendo a hacer test para repetir test que ya han hecho otros, todos, es decir, todos están pillando los dedos en la puerta, todos están quemando con la encimera. Y eso es un poco el punto o el nexo de unión con el low code. ¿Vale? ¿Cómo puede ayudar el low code a que eso no pase? A que bueno, pues todos esos desarrolladores no tengan que repetir todo ese proceso en sus desarrollos. Para ello, voy a enlazar con el siguiente punto, que es ¿qué es el low code? Entiendo que el testing, todo el mundo sabéis lo que es, porque estáis en el testing, pero a lo mejor no todo el mundo es conocedor de qué es una plataforma low code. Entonces, bueno, pues vamos a ver qué es una plataforma low code. Si miramos la famosa Wikipedia, ¿vale? Bueno, básicamente nos da una definición que puede ser más o menos válida, que es una herramienta que a través de unas interfaces gráficas facilita la programación, reduce lo que es todo el tema de codificación al mínimo o facilita que no tengamos que escribir tanto código y sobre todo, pues al final lo que acabamos es ganando mucho tiempo, el tiempo es dinero y sería un poco el concepto que tenemos todo el mundo. Con una herramienta low code tengo que programar menos, tengo una serie de módulos ya construidos, una serie de niveles ya preparadas, hay una serie de cosas que me dan hechas y esto me va a facilitar mi trabajo. Quizás la parte que más me gusta de la definición es un poco que el low code democratiza un poco el desarrollo del software. No hace falta ser un gran senior o un gran virtuoso del desarrollo para desarrollar aplicaciones, para desarrollar soluciones con low code. De alguna forma está acercando ese desarrollo o lo está democratizando a gente que no es tan desarrolladora, a gente que tiene un menos conocimiento, porque ya hay una serie de técnicos y de equipos que se han encargado de programar todo eso. Y esto que normalmente solo se enfoca a un concepto de desarrollo, si tenemos en cuenta que el testing va implícito en todas las fases de desarrollo, incluso en fases finales donde ya no hay que desarrollar, pues parece lógico que el low code también nos pueda servir como herramienta para facilitar todo el testing de nuestras aplicaciones y soluciones que vamos a desarrollar. Para profundizar un poco más, vamos a hablar de algunas de las herramientas low code que existen o algunos de los conceptos de herramientas low code que existen en el mercado. Primero, la primera y obviamente la más importante sería la de propósito general. Una herramienta low code que lo que nos permite es generar cualquier tipo de aplicación, cualquier tipo de solución de empresa. Igual cuando digo cualquier tipo va desde la capa de base de datos, la capa de procesos, la lógica entre procesos, la capa de interfaz, seguridad, ciberseguridad, etc. Eso sería una herramienta de propósito general. Podemos medir esas herramientas por cuánto nos están cubriendo del propósito general, obviamente el coste, y luego la facilidad, el tiempo de aprendizaje que tiene para los programadores y demás. El siguiente sería más unas herramientas low code orientado más a procesos, o sea, lo que conocemos a lo mejor tradicionalmente como BPMs, un entorno gráfico donde vamos a poder modelar y diseñar los procesos de la empresa y esto nos va a facilitar posteriormente el remodelado o el cambio de los procesos. Este es un concepto que lleva más tiempo en el mercado, podríamos decir que el low code empezó por ahí, pero ahora ya nos dirigimos más a lo que es el low code de propósito general. Tenemos low code que se encarga de manejar peticiones, es decir, que nosotros podamos hacer peticiones a un sistema, nos devuelva una información o podemos solicitar datos, nos devuelvan una serie de datos. Tenemos los de base de datos, que son herramientas low code que de alguna forma nos abstraen de todo lo que es el manejo tradicional de base de datos, de lo que es lanzar consultas SQL
o contra una base de datos MongoDB, etcétera. Bueno, pues hay una serie de capas que eso lo abstraen y nosotros le pedimos la información de una forma natural y nos la va a dar. Y luego quizás las más conocidas hoy en día son las de diseño de aplicaciones móviles. Solo se quedan en el ámbito de lo que es a lo mejor diseñar una interfaz de una app para el móvil o de una app web bueno, y cómo funciona. En definitiva, en el caso de Flexigo en concreto, que es la herramienta que hemos desarrollado nosotros, somos una herramienta low-code de propósito general, pero además, obviamente, por ser de propósito general, incluimos todo el resto de tipologías de herramientas. Hay otra forma de ver el low-code que es a quién va dirigido, y este es un concepto también importante. Low-code se puede dirigir a dos ámbitos separados, es decir, si estamos hablando de facilitar el trabajo, de facilitar el desarrollo, de facilitar la capa de procesos, de facilitar o de dar acceso a gente con no tantos conocimientos a todas estas utilidades, pues estaríamos más hablando de una herramienta low-code orientada a lo que es el business user, ¿no? al usuario de empresa, con capacidades no avanzadas de desarrollo o por lo menos que sabe diseñar su proceso, etc. Y luego estaría la parte low-code orientada a los desarrolladores de aplicaciones. Aquí no solemos encontrar un problema y es cuando se presenta una herramienta low-code de este tipo, bueno, pues los CTOs, los CIOs lo suelen ver enseguida, ven una herramienta muy potente para desarrollar el software de su empresa, pero los programadores lo solemos ver como una amenaza o como algo, ostras, ahora me vas a obligar a trabajar de esta forma, ahora me vas a obligar a pasar por aquí para hacer nuestros desarrollos. Entonces, desde el principio teníamos claro que tenía que ser una herramienta low code, pero también orientada al desarrollador, que pudiera ser high code, ¿vale? Que se pudiera desarrollar, que se pudiera cambiar todo, que no estuviéramos encorsetados en lo que nos permite hacer la herramienta. Y por eso, bueno, Flexigo también se despliega como un componente Nugget de Microsoft, que lo que podemos hacer es incorporarlo, si queremos, a nuestro Visual Studio, a nuestro entorno de desarrollo, e incorporar la herramienta como tal a todo el ciclo de DevOps que tengamos en el diseño de software de nuestra empresa. Entonces, por un lado, estamos facilitando la vida o empoderando incluso a programadores junior, porque ven que en tiempo récord están haciendo soluciones empresariales, están desarrollando apps, y por otro lado, al programador más senior le estamos dando una serie de herramientas para que no cambie su forma habitual de trabajar. Bueno, pues aquí vamos a ver dónde está el punto de unión, donde confluye lo que es el software testing con una plataforma low-code. Esto lo tenemos que ver o lo voy a enfocar desde dos puntos de vista distintos. Uno es el propio testing de la plataforma y el otro es cómo la plataforma nos puede dar ya una serie de tests predefinidos para que no los tengamos que programar de nuevo nosotros, para que no nos tengamos que volver a pillar los dedos en el cajón o a quemarnos con la encimera. Y ahí es donde nos va a ayudar sobre todo la parte del low-code. Sí, el primer punto de vista es muy importante porque pensar que nuestra plataforma es una herramienta que acaba con la que mucha gente, canal de socios certificados, clientes finales, otros desarrolladores, están usándola para sus desarrollos. Si nosotros sacamos una versión que falla, automáticamente todos sus productos van a fallar, todas sus soluciones van a fallar, sus desarrollos van a fallar. Entonces, en este tipo de herramientas es todavía más crítica la necesidad del testeo. Entonces, bueno, pues obviamente dentro de su ciclo de vida, dentro de su ciclo DevOps, pues hemos incluido el testing en la propia herramienta, ¿vale? Aquí es muy importante el concepto de máquina de integración, que es la que al final va a montar todos los componentes y se va a encargar de lanzar todos los tests. El usuario o el desarrollador puede haber hecho los suyos, haberlos lanzado, pero cuando hace el commit de todo su código al repositorio, pues queremos que una máquina se dedique a testear. Y si puede ser que haga todos esos tests que hemos visto al principio, que haga los tests unitarios,
que haga los test de integración, que haga test de carga, que haga test de actualización. Este también es muy importante por lo que he dicho antes, que nosotros dentro de nuestro proceso de despliegue de una versión, nuestra máquina al final, cuando hay una versión nueva, coge la primera versión que se hizo histórica de Flexigo y la actualiza. Y también coge las 2 versiones anteriores y las actualiza para comprobar que además el proceso de actualización tampoco falla. Obviamente, aparte de los test básicos que hemos visto antes, pues también incluimos el test de interfaz. Y ahora explicaré por qué nos facilita también hacer el test de interfaz de la herramienta. Lo veremos en la siguiente diapositiva. Testeo de carga y sobre todo también testeo de seguridad y vulnerabilidades. Si yo estoy desarrollando una herramienta que me va a hacer una aplicación de negocio web o una app, pues quiero que sea segura. Y ahí es donde entra la siguiente parte del test, que tendría que ver más con todo el área de seguridad. Primero, empezando por el análisis de código estático a través de herramientas de terceros que nos dicen si nuestro código o el que lo ha desarrollado está usando algún componente con vulnerabilidades o ha programado algo que podría ser susceptible, pues no sé, a SQL injection o cosas de este estilo. Y luego para la parte más ciber, colaboramos con un hacker ético que se dedica a hackear nuestra plataforma y a decirnos cómo ha entrado. Entonces lo que hacemos es programar tests para evitar que futuras versiones eso lo permitan. El despliegue continuo, en el momento se dedica a algún tipo de problemática que pueda permitir un ataque, lo que hacemos es sacar una nueva versión a través del despliegue continuo y así lo volvemos. Entonces, el test va implícito en todo lo que es la herramienta. Tenemos aplicaciones que nos avisan si nos están intentando hackear, una herramienta de auditoría forense para ver pues, si ha pasado algo por dónde han entrado, quién ha entrado, y bueno, pues el despliegue continuo lo que nos permite es ir sacando soluciones que van mitigando todos estos problemas. ¿Y esto cómo lo podemos aplicar ahora a las aplicaciones o a los productos que están desarrollando técnicos de otras empresas, partners, etcétera? Bueno, primero la parte de seguridad. Obviamente, si nosotros tenemos un entorno que permite, no sé, el login propio de la plataforma o el login a través de Active Directory o usando el single sign-on a lo mejor de Azure o un single sign-on propio, pues como la plataforma ya lo permite, eso ya lo tenemos testeado, o por lo menos pretesteado. Luego siempre se podrán ampliar los tests y además recomendamos hacerlo, pero esa parte ya la tenemos testeada y ya un poco el desarrollador que esté usando la herramienta no se tiene que preocupar de todas esas fases. La siguiente parte importante es lo que nosotros llamamos objetos. Para nosotros un cliente es un objeto, una línea de Albanano es un objeto, un parte es un objeto, un expediente es un objeto o una ficha de empleado o una nómina es un objeto. Cada vez que definimos un objeto en la plataforma, lo que estamos definiendo son una serie de metadatos. Cómo se comporta ese objeto, qué propiedades tiene, qué procesos tiene vinculados, cómo se relaciona con otros objetos. Como esto está definido en un modelo de datos, son unos metadatos, esto nos permite ir luego recorriendo la propia plataforma, recorriendo todos los objetos, uno a uno, abriéndolos, viendo que están bien, que funciona, abriendo su pantalla, abriendo su interfaz. Si tiene una pantalla de edición, será capaz de abrirla, ver que no da ningún error, que todos los desplegables funcionan, que los botones funcionan. Será capaz de hacer una simulación de una prueba de insert, de update y delete. Y de esa forma tenemos ya también testeada todo lo que es la capa de objetos, su relación unos con otros y también su relación con la base de datos. Esto nos da muchísima potencia. Esto lo podemos luego extrapolar a procesos. Si tenemos procesos que tienen una serie de parámetros, si también incorporamos la definición del proceso a un sistema de metadatos, a esta base de datos, decimos qué objetos pueden ejecutar qué procesos y en qué condiciones, también nos facilita pues, recorrer en una primera pasada todos esos procesos y ver que en principio todo está correcto, porque estoy hablando ahora de la plataforma, no de ese test que vamos a hacer concreto para que dé una función, un resultado concreto. Entonces, todo eso lo estamos adelantando también. Todo el acceso a base de datos. Al final, todos nuestros formularios, todas nuestras APIs, todos nuestros procesos acaban en algún momento llamando a la base de datos. Si tenemos cómo se define la relación con la base de datos, pues
implícitamente cuando estamos testeando los objetos, estamos testeando también nuestra interacción con la base de datos. Luego llegaría también la integración de módulos. Cuando estamos diseñando pantallas, muchas veces tenemos un montón de módulos en la pantalla y estos módulos, aparte de pintarse, obviamente, tienen que tener una capacidad de relacionarse entre ellos. Si actualizamos uno, se tiene que refrescar el otro. Si introducimos un dato por aquí, pues si hay una gráfica, tiene que aparecer el nuevo dato. Ese tipo de cosas también son testeables. También podemos, por tener una metadefinición de los módulos y de cómo se comportan entre ellos, de alguna forma estamos ya entregando toda esa capacidad también al que vaya a desarrollar después. Nuestras APIs, por ejemplo, son autogeneradas. ¿Qué quiere decir eso? Que si tenemos un objeto que sabe insertarse, borrarse y modificarse en la base de datos, pues automáticamente tenemos una API que podemos habilitar o no al exterior, una API REST, donde le podemos decir, oye, cliente, insértate, modifícate, bórrate. Como la inserción, el borrado y la modificación ya ha sido testeada, pues esa API tiene una garantía 100% de que va a funcionar. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con los procesos. Si tenemos procesos, en el momento lo incorporamos al repositorio, pues aparece una API para ejecutar ese proceso. También se podría probar desde afuera. David, nos quedan los últimos 10 minutitos. Vale, perfecto. Ya acabo y vamos a las preguntas. El test de interfaz lo he comentado antes, pues si estamos recorriendo esos objetos podemos abrir sus pantallas y podemos capturar si se producen errores de las pantallas, si hay algún componente que no funciona, algún control que no funciona. Y con todo esto, además, vamos a poder hacer test de carga, darles bases de datos con datos, porque al final lo que se va a dedicar es a recorrer los objetos, ver cómo los lee, ver los rendimientos y demás, ¿vale? Bueno, pues esto es lo que un poco aporta el low-code al mundo del testing. O sea, cuando hablamos de low-code, mucha gente lo asocia con poco código o menos desarrollo o vamos a facilitar el desarrollo, pero claro, el testing hoy en día pues ya no es ese señor haciendo clic en las pantallitas, sino que es un montón de trozos de código que están a lo largo de toda la vida o todo el proceso del desarrollo, que interactúan entre ellos, que usan herramientas de terceros y, bueno, pues Flexigo ya se ha encargado de ir incorporando estas herramientas para que la herramienta como tal salga perfectamente testeada y luego que cuando alguien vaya a usarla para hacer su desarrollo pueda darle un botón y una serie de test básicos pues ya se los ejecute. Luego podrá incluir sus tests, sus DLLs de test, sus distintos procesos de test, pero por lo menos todo lo básico, lo que he comentado aquí, lo va a tener testeado. Entonces, bueno, aquel desarrollador que le queda al final, pues los test ad hoc, el gorila o el monkey testing y el test de aceptación de usuario. De lo otro siempre hay algo, Flexigo tiene algo. No es completo, siempre aconsejamos que añadamos en todas las fases vuestros propios test, pero por lo menos os va a dar ya algo. Todas las cajas azules son de alguna forma, quedan cubiertas ya cuando usamos una herramienta low code como Flexigo. Y para acabar, pues todo este rollo, todo esto que os he comentado, el testing bueno, sabemos que es complicado, sabemos lo que sufren los testers a la hora de tener que desarrollar su código de testing y un poco no es la panacea, pero queremos que la vida del tester en el mundo low code pues, sea un poco más amable y no tenga que pillarse los dedos en el cajón, no tenga que quemarse con la encimera. Bueno, pues todas estas cosas que repetimos todos una y otra vez, pues que de alguna forma todas esas por lo menos las tenga yo resueltas. Y sin más, pues aquí acaba la ponencia, espero que os haya gustado. Cualquier pregunta creo que ahora nos la vais a poder hacer y gracias a todos por estar ahí. Fenomenal, muchísimas gracias, David. Ha sido una ponencia estupenda. Espero que así para abrir la jornada de hoy hayamos llegado a toda la audiencia y hayamos despertado el interés. Vamos a recopilar algunas preguntas. Algunas han ido llegando ya por el chat y si te parece, pues mientras recopilamos el resto te las voy lanzando ya. La primera de ellas sería, con una herramienta low code, ¿puedo programar mis propios test además de los que ya me ofrece? Sí, perfectamente. Además hay que hacerlo. O sea, nosotros lo que damos es una base y una ayuda para que parte está ya testeada, pero aconsejamos a todo el mundo que programe sus propios test y, como he dicho antes, Flexigo puede pasar a formar parte de nuestro proyecto de desarrollo o nuestro entorno de despliegue, con lo cual podemos incorporar nuestros propios testeos.
La verdad es que es muy versátil, es una herramienta muy versátil, así que fenomenal. Tenemos por aquí una pregunta más. ¿Se puede incorporar a la herramienta Low Code un ciclo de despliegue continuo? Sí, lo que hacemos es incorporar la herramienta al ciclo de despliegue continuo. Es decir, probablemente o casi todas las empresas de desarrollo hoy en día tienen automatizado su sistema de despliegue. Entonces, como he dicho antes, Flexio, aparte de ser un entorno low code puro, donde podemos hacer cosas sin preocuparnos de entornos de desarrollo, obviamente también permite que lo incorporemos a un entorno de desarrollo y, por tanto, que pueda estar sujeto a nuestras máquinas de testeo, nuestras máquinas de despliegue, nuestras máquinas de integración, etc. Muy bien, fenomenal. A ver, alguna preguntita más por aquí. Vamos a ver. Tenemos otra. David, ¿cómo y en qué lenguajes se programan los tests en una herramienta de este tipo? Vale, a ver, las herramientas de este tipo ya, la parte suya ya va programada, suele estar programada pues, en C# o Visual Net o idiomas relacionados, en nuestro caso, con el mundo Microsoft. Pero sí que es verdad que luego a la hora de programar tests o a la hora de programar test unitarios, hay otros pseudolenguajes o metalenguajes que van por encima que te ayudan o que te dan una serie de interfaces para que no partas de cero, ¿no? Para que te den una metodología de cómo debes hacerte las preguntas, cómo debes contestarlas, etc. Y de estas hay muchos en el mercado que a lo largo de los distintos años, el ITI en las distintas ponencias también nos ha ido presentando herramientas específicas de test. Nosotros lo que hacemos es utilizar en nuestro despliegue esas herramientas, pero al final el lenguaje se acaba traduciendo a un C# o algo de este estilo. Muy bien, fenomenal. Pues en principio no tenemos más preguntas. No sé si alguien más quiere animarse y mandarnos alguna más. Sí, mira, tenemos una pregunta del público, David, que está aquí en el auditorio. Aprovecho para saludar a todo el que está en el auditorio. Y nos dicen, ¿qué tipo de herramientas se utiliza para el hacking ético? Bueno, eso habría que preguntárselo al hacker, que es un mundo también muy especial, muy tal. Yo sé que usan, hay unas herramientas ya que la gente se puede descargar, que van un poco en la línea del black box y todo esto, ¿no? El pen testing, el penetration testing, de cómo podemos acceder a un sistema. Y al final son programas que tú enchufas a la aplicación y se dedican a ejecutar tests de hackers que han publicado cómo han llegado a esa información. Entonces tú puedes enchufarle todo eso a tu solución y se dedica a ejecutar ya no test, sino el contratest. Vamos a ver cómo podemos entrar. Y entonces son programas que se lanzan e intentan hacer pruebas de logins, de inyección de SQL. Entonces hay dos mundos, hay cómo puedo entrar y qué barbaridades puedo hacer una vez estoy dentro, ¿vale? Entonces hay herramientas ya específicas, que sé que algunas incluso están disponibles para descargar de internet. Luego, si queréis, os paso algunos nombres, ¿vale? Por el chat, pero hay herramientas que permiten hacer este tipo de cosas. Fenomenal. El ético es una coletilla que se supone que lo hacen para ayudar, ¿vale? Pero... Muy bien. Pues hasta aquí lo tenemos todo. No sé si quieres aprovechar estos minutos finales, David, para decirnos alguna cosita más. Nada, pues daros las gracias por contar con nosotros un año más y bueno, pues que cualquiera que quiera más información, pues tenéis mi nombre, nos podéis mandar un correo a info@hora.es y estaremos encantados de resolver vuestras dudas o cualquier pregunta que nos hagáis. Fenomenal, pues David, muchísimas gracias por seguir viniendo año tras año y por hacer también esta labor, ¿no? de difundir lo que hacéis y representar un poco de alguna forma todo los valores, ¿no? que aquí acompañamos en ITI con tanto cariño, ¿no? Así que de nuevo muchísimas gracias, bienvenido y hasta siempre. Venga, hasta siempre, gracias.